Regresamos a Sin Filtro, el debate, la conversación, el análisis con la etiqueta SF Crisis Justicia. Nos quedamos con Javier para hacer un poquito el análisis, la autocrítica al proyecto de reformas. ¿Por qué provocan tanto roce y si pudo haber existido alguna estrategia diferente para llegar más a un consenso, a un clima de unidad? ¿Qué pasó con eso? Sucede que se puede partir a la mitad de la reforma. El 203 y el 205, digamos que son reformas de carácter intercultural, y el otro es del sistema oficial y cómo funciona. Yo coincido con Andrea, creo que es hora de que realmente este país se refleje realmente cómo se compone. Este país no es solo lo que miramos en los pueblos urbanos, en la capital. La justicia indígena no se trata de meterla, como algunos dicen, no es algo nuevo, es solo un reconocimiento. Y ese reconocimiento lo que podría permitir es efectivamente que ese pacto político, que es una constitución, refleje realmente cómo vivimos acá. Entonces, a la hora de meter esto, cuando tienes intereses para parar la reforma de forma integral, por los que estábamos discutiendo en los primeros segmentos, que de veras es gente que lo que está buscando es impunidad, agarran entonces de miedos y de racismo que tenemos en esta sociedad muy metido, de cómo se ha armado esta sociedad, y lo están usando a su conveniencia. Entonces efectivamente hay gente afuera que eso se lo traen ya de las familias, ese racismo. Nosotros deberíamos, en vez de estar hablando del 203 y la jurisdicción indígena en este país, deberíamos estar hablando de racismo, de miedo, que eso es a la larga lo que vemos en redes sociales, las conversaciones con las familias. Lo que hay es un miedo a lo desconocido, pero es algo que ya está sucediendo. Entonces yo creo que la estrategia tendría que ser primero por eso, digamos, sobre todo en la parte de la socialización y ya preparando la consulta popular, tiene que ser no el 203, es el miedo y es el racismo lo que tenemos que, por ahí va la estrategia que tenemos que corregir. Hemos sido un debate técnico del que nos tenemos que salir y volverlo un debate político, social, humano. Y cuando muchos se preguntan primero que ven cuesta arriba el proceso de reformas en el Congreso, aparte del 203, supongamos que se resuelve el tema del 203, ya sea aprobándolo o improbándolo, luego hay una serie de puntos que también se van a discutir y yo creo que también van a dar batalla. En este momento no se ha hablado de ello, pero van a dar batalla en el Congreso. Cuando eso se apruebe, la prueba de fuego es esta consulta popular. Y una consulta popular que va a estar marcada mucho por la narrativa de qué nos trae de beneficio y qué puede ser un riesgo al cambiar la Constitución. Y a mí me parece que la consulta popular es realmente el reto más difícil, no el Congreso de la República, porque ahí los miedos que uno lee en redes sociales se van a manifestar en votos. ¿Cómo se puede comunicar, independientemente del resultado que se tenga del proyecto de reformas, cómo comunicar que ese proyecto va a beneficiar a Guatemala? Yo creo que ahí, una vez lograra pasar en el Congreso, se necesita una articulación de las diferentes fuerzas sociales para definir cuál va a ser la estrategia. Porque si no, nosotros miramos y tenemos los ejemplos del último año y del año y medio en otros países de cosas que eran beneficiosas para la sociedad, por ejemplo, el referéndum en Colombia para los acuerdos de paz, y por una campaña que se hizo también esparciendo el miedo en la población, se votó por el no, y entonces sigue ese proceso y se tiró, ¿verdad? Lo mismo pasó en Inglaterra con la salida de la Unión Europea. Entonces las fuerzas sociales en Guatemala, si eso llegara a pasar en el Congreso, tienen que ponerse de acuerdo para saber cómo evitar que pase un Brexit o que pase un no aquí en Guatemala, ¿verdad? Y de que podamos comunicar de una forma mejor en contra de ese miedo, en contra de ese racismo, pero no únicamente de una forma crítica. Yo creo porque una de las formas en las cuales parece que se apela bastante a las grandes poblaciones, cuando hablamos de grandes masas, es apelando precisamente a los sentimientos, ¿verdad? Yo creo que una buena forma sería de apelar hacia el sentimiento de comunidad. No es únicamente una cuestión de reconocimiento, sino que también ahí podemos hacer una comunidad, un espíritu que nos vaya llevando hacia un mejor camino, ¿verdad? Que no nos sirve de nada estar teniendo ese miedo, estar teniendo ese racismo, de ese que hablaba Javier, ¿verdad? Cuando hablábamos al principio del programa de la pena de muerte, es precisamente también por esos miedos que tenemos, ¿verdad? Entonces, en lugar de tratar de enfrentar cuáles son esos problemas que tenemos como sociedad, pues entonces de repente aparece esta solución que nos lo quitaría de un solo sin tener que pensar nada más, y entonces nos vamos por ahí precisamente por el miedo, ¿verdad? Consulta popular va a ser una prueba difícil para la ciudadanía. ¿Qué esperas de eso al momento que se concluya tarde o temprano el proceso de aprobación en el Congreso de la República?
Va a depender cómo sale la reforma, si sale íntegra, número uno. Y la otra cosa que va a depender es si efectivamente se separa en una boleta para lo que sea la parte, digamos, estructural del sistema oficial y la parte intercultural, que es el 203. Ahí se podría ver cómo se va a tener que mover eso a nivel de sociedad, pero yo creo que lo importante es ver realmente los intereses que están defendiendo los que van por el no, un no completo, los que van por un no al reconocimiento de la jurisdicción indígena, pero entienden que hay que atacar los problemas estructurales del sistema oficial. Y el gran debate ahí va a ser el pacto político de Guatemala. Es Guatemala plural, es una Guatemala diversa. Eso no quiere decir que no sea una justicia para todos. Efectivamente, la justicia que estamos buscando es para todos. Y el impartir justicia pronta y cumplida es un concepto. La forma de administrarlo tiene que tener una pertinencia cultural. Tenemos que sentirnos identificados y entender una cosa. El Estado de Guatemala muchas veces, como primero llega, es represión. Entonces, en esos lugares donde no hay Estado, donde no hay un MP, donde no hay juzgados, lo que ha funcionado siempre ha sido esto. Y eso es lo que contiene el estallido social, resuelve los problemas y es parte de lo que enhebra ese tejido social del que estaba hablando Andrea. La próxima semana se tiene en agenda una visita de una comisión bipartidista de congresistas de Estados Unidos que vienen a ver el avance de la lucha contra la corrupción. Hace unos 2 días el presidente Jimmy Morales se enfrasca en sus propias declaraciones porque no es explícito al momento de apoyar el trabajo de la CICIG, ni siquiera se atreve a dar un apoyo a la batalla contra la corrupción de manera general. Ante ese escenario, viene una comisión del extranjero a ver cómo caminan las cosas y que el presidente no está del todo apoyando el trabajo de la CICIG. ¿Qué podemos esperar en la próxima semana y sobre todo si se logra un posicionamiento más claro del presidente de la República, sobre todo cuando ya tengamos el tema de la consulta popular? Vamos a ver a un Jimmy Morales, luego de estas visitas de Estados Unidos, a un mandatario más convencido de apoyar el tema de las reformas constitucionales y la batalla en contra de la corrupción, o lo vamos a seguir viendo encerrado en casa presidencial? Yo la verdad es que no me atrevería mucho a predecir eso. Digamos, las primeras, lo que yo intuiría es de que va a seguir la tendencia que ha tenido. Sí tendrá que dar declaraciones y vamos a ver cuál es lo que esta comisión va a decir, ¿verdad? Nos podemos imaginar que siempre tiene que ver con las líneas que ya han sido trazadas desde el Departamento de Estado en Estados Unidos para seguir manteniendo la lucha contra la corrupción, contener la violencia, ¿verdad? Especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, que siempre, pues en los últimos años ha venido articulándose así. Tocará ver cómo el presidente logra responder. Ahorita seguimos viendo que sus respuestas son increíblemente débiles y que no logra hacer una frente y mostrar precisamente un liderazgo que se esperaría de una persona en su posición. Hay una declaración de la congresista Ileana Robles, que por cierto es republicana, que dice: nos preocupa, la cito textualmente, nos preocupa particularmente cómo el narco ha tomado posesión del Estado y de entes de gobierno. Bueno, eso me trae a colación el tema de la extradición de Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla. ¿Qué debería entender Jimmy Morales con la visita de la comisión y con todo este tema que se está desenvolviendo en este momento en el Congreso de la República por el tema de justicia? Él se aparta del tema de justicia, dice que él no tiene nada que ver ahí. ¿Vamos a ver un posicionamiento más claro o vamos a ver siempre a este mandatario que no quiere entrar en ese rifirrafe con los sectores que en este momento están luchando para que no avance el proceso de reforma? Como análisis es muy difícil pensar que uno podría ver en esa espiral descendente en la que ha caído y esa selva de espejos en la que está perdido el presidente salir. Es muy difícil. Sin embargo, es un actor nacional que está llamado a hacerlo. Es una persona que salió con 70% de los votos en segunda vuelta y él no puede, va a tener en algún momento que tomar partido. Esperamos que él entienda los intereses geopolíticos que le vienen a somatar la mesa la próxima semana, entienda lo que se está jugando aquí y tome su papel. Él es ponente de esta ley, él no puede ampararse en la independencia de poderes, simplemente no es un argumento válido. Un presidente que es electo por todos los guatemaltecos en capacidad de elegir y que van a emitir su voto, no puede del gran debate nacional simplemente inhibirse.
Entonces, el asunto es cómo sacarlo de su concha al presidente. Va a tener que ser la presión ciudadana, creo yo. Va a tener que ser efectivamente los intereses geopolíticos del gigante del norte. Y esperemos que él, por el bien del país, tome la ruta que debería de tomar. Como analista sí te digo que está difícil. O sea, una persona ya aislada en ese círculo en el que está Jimmy, va a costar sacarlo. Muchos creen que él debió ser el gran mediador en temas en donde había una contraposición muy fuerte. Por ejemplo, en el 203, él debió ser el gran articulador de un diálogo para no asustar a unos y a otros. Pero él fue el gran ausente y sigue siendo el gran ausente del debate de las reformas constitucionales. Yo no sé cuál sería el papel de Jimmy Morales en el tema de la consulta popular y cómo se posicionaría él. No sabemos cómo va a reaccionar luego de la visita de los congresistas la próxima semana. Vamos a la pausa, me lo dice producción. La etiqueta SF Crisis Justicia, ya estamos en tendencia en Twitter gracias a sus comentarios y opiniones. Regresamos con más de este tema y también con algo que causó violencia hoy por la mañana, un desalojo que nos dice nuevamente cómo están las órdenes, los desalojos y la fuerza y cómo la ausencia de Estado hace que suceden este tipo de invasiones que, bueno, a mucha gente polariza el tema y ahorita vamos con esto de los desalojos, volvemos luego de la pausa.